Bien, entonces vamos con la primera pregunta. Recordándoles que vamos a tener 2 minutos por cada uno y vamos a alzar la mano cada vez que queramos intervenir. La primera pregunta es: ¿cuáles son las características sociopolíticas que destacan en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, ¿Tu nombre, por favor? ya. Soy Robson Noguera. Las características sociopolíticas se podría definir de la siguiente manera. Nos encontramos con un mundo posguerra, en las cuales la situación de los diferentes países que pertenecen al bando aliado son positivas. La pugna de ideologías entre la Unión Soviética con el socialismo y Estados Unidos con el capitalismo no fue ajena en la parte del Ecuador. En nuestro país, después de la Segunda Guerra Mundial, la política se volvió un tanto... fue inestable en varios aspectos. Para empezar, en el 44 la Gloriosa, en los años 50 el boom bananero, en los años 70 el boom petrolero, varias dictaduras militares, gobiernos en los cuales había fraude en la manera en la que se conseguían. Tuvimos algunos velasquismos. Fue una etapa muy interesante. ¿Alguien más que quisiera contar? Dentro de este contexto también hay que recordar que se entraba no solo en el Ecuador, sino dentro de América Latina un proceso de democratización de derechos y de reconocimiento de ciudadanos. Ya recordemos dentro del, un poco antes, en el siglo XVIII, lo que son un Estado de Derecho, en el siglo XIX un Estado democrático, y en el siglo XX se está buscando una participación social dentro del Estado de Derecho. Dentro de esto también recordemos que la ciudadanía en el Ecuador no era casi para todos, y dentro del Ecuador también se jugaba una pugna entre lo que son dos grupos, que el republicano y la plebe, que algunos lo llamaban. Cuando se entra a partir de 1925 a 1948 se surge una universalización de la ciudadanía, y esto también se desemboca en una ruptura, y estos cambios étnicos, culturales, sociales dentro de esto de buscar derechos ciudadanos, y también los cambios políticos y económicos, como mencionó mi compañero anterior, desquebraja esto y también da una contraposición y cambio a la política. ¿Ya? ¿Y qué más? Ya a partir de 1970 más o menos, lo que comienzan los cambios económicos dentro de un petrolero, y todo esto creo que sería un cambio importante y unas características importantes que van dentro del proceso marxista, que cambia el pensamiento dentro de la ciudadanía intelectual principalmente. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más que desea contar? Sí, a ver, mi nombre es Cristian Caiza. Yo tengo algunas acotaciones que se vinieron a la mente ahorita, y creo que después en la segunda mitad del siglo XX, ¿qué influye a nivel mundial, no solamente a nivel latinoamericano, es la Revolución Cubana? Creo que dentro de la izquierda el surgimiento de la Revolución Cubana permite la creación en sí después de las OPM, ¿no? Las organizaciones político-militares a nivel latinoamericano. Una tendencia a eso, ¿no? Un poco más de liberación nacional, sin tener un partido atrás, la mayoría. Creo que hay que nombrar eso para entender lo que pasó después de los 50. Creo que también a nivel internacional, esta disputa ideológica dentro del marxismo, dentro del comunismo, del socialismo, entre si eres pro-ruso o pro-chino. Entonces creo que ahí también pasa estas ideas que, si nos ponemos ya a estudiar más detenidamente, también entra la CIA, ¿no? A dividir a los partidos comunistas, ¿no? Y aquí en Ecuador, puntualmente, después de un proceso de la URGE y de un avance ideológico dentro de los procesos aquí en Ecuador, creo que la URGE da paso por medio del Milton Reyes y de Echeverría a que se cree el PSMLE, que también es parte de esta mitad del siglo XX, que eran los que más apuntaban a esta idea más maoísta en ese tiempo.
Creo que después ya, creo en sí a nivel internacional, es esta ruptura que a veces no se la ve tanto como ruptura, sino se la ve como una pelea ideológica, pero hay un trasfondo ahí atrás que se crea en la mayoría de partidos maoístas a nivel mundial, con esta división pro-China o pro-soviética. Y también creo que es necesario nombrar ya aquí en el Ecuador lo que pasa, ¿no? La creación de los grupos políticos militares. Muy bien, vamos a dar la palabra a Alexis Pacheco. Bueno, mi nombre es Alexis. Creo que respondiendo y siendo un poco más específico en cuáles son las características sociopolíticas que se destacan en la segunda mitad del siglo XX, creo que la fundamental es esta disputa entre estas dos potencias, ¿no? En este choque quizás de dos tanques ideológicos, como algunos autores lo utilizan, que es el tema de la Unión Soviética y el tema de los Estados Unidos, ¿no? Es una lucha constante. ¿Por qué? Por apoderarse del mundo, sí, por tener procesos de relaciones amigables, entre comillas, entre naciones, pero también quizás eso sea importante en el proceso de las condiciones sociopolíticas que el país, en este caso el Ecuador, los tiene, ¿no? Entonces, una primera premisa, creo yo, que es este tema de los tanques ideológicos, que diría yo, no, por un lado la Unión Soviética queriendo tener mayor poderío y control de algunas zonas, y de igual manera los propios Estados Unidos. Pasando los años 50, los 60, y viene esta gran década de los 70, donde obviamente empiezan procesos de liberación nacional, procesos de autodeterminación de los pueblos, enfocados en qué, enfocados yo creo que en lo que decía Vladimir Lenin, que vivimos en una sociedad, o vivimos en un mundo más bien, de países dominantes y de países dominados, ¿no? Los dominantes, pues las grandes potencias, y los dominados, que prácticamente países como los nuestros, exportadores de materias primas, y ahí la segunda premisa, ¿no? Quizás las condiciones socioeconómicas del mundo en términos de desarrollo sería que se iba consolidando cada vez estos grupos monopólicos, hegemónicos a nivel mundial, pero países como el Ecuador seguía yendo en su vía primaria exportadora, de la cual aún no logra salir, ¿no? Y quizás algunos autores la denominan este proceso de la vía Juncker a la vía Farman en términos económicos, ¿no? Y quizás otro punto es este tema de los procesos de autodeterminación, como decía el compañero Cristian, quizás a partir de la Revolución Cubana, que es un hecho histórico a nivel latinoamericano y a nivel incluso mundial, se comprueba pues una vez más que la única manera pues de cambiar quizás la sociedad o cambiar el mundo es a través de la violencia, ¿no? Marx decía que la violencia es la partera de la historia, y quizás la historia le sigue dando la razón, ¿no? La violencia, ¿en qué sentido? Que Fidel Castro, si ustedes recordarán, nunca se declara ni socialista ni comunista, sino se declara como un proceso de liberación, como un proceso soberano. Entonces quizás de ese cúmulo de fuerzas que en el 70, en 1959 explota en el 70, es importante, ¿no? Es importante con la Revolución Cubana. Y quizás esta condición socioeconómica que el Ecuador ha venido teniendo desde el 30, cuando se funda como república, hasta la actualidad, sigue siendo la misma, ¿no? Condiciones que prácticamente las clases menos populares han tenido acceso al poder, y los grupos oligárquicos, vean, de cualquier tendencia, han sido quienes han dominado. Para mí esas tres características serían las fundamentales. Muchas gracias, Alexis. Damos la palabra a Luis Arteaga. Yo creo que si bien esta es la parte del siglo que es la más movida en cuanto a procesos sociopolíticos, porque bien vemos que se acaba una Segunda Guerra Mundial en la que Estados Unidos comienza a emerger como potencia, y esto va a desencadenar en muchos problemas más adelante, porque la cuestión de los revuelos sociales, del levantamiento de la gente en todos los países, especialmente el latinoamericano, responden a condiciones de que Estados Unidos se estaba metiendo muy duro en Américas. Luego, lo que ya citaron los compañeros, la cuestión de la Revolución Cubana, pero también algo que da un giro sociopolítico muy importante, que es la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la caída del muro de Berlín? Estados Unidos se declara triunfador de esta guerra, y ahí, a partir de allá, los mercados comienzan a exportarse con Estados Unidos. Y a partir de esta caída comienza esta cuestión de las dictaduras súper fuertes, y no solo de las dictaduras, sino del levantamiento popular en toda América. También no hay que dejar de lado los levantamientos populares y las formaciones de grupos, como el compañero los decía, que muchas veces se pueden decir grupos foquistas o paramilitares o guerrilleros o como se quiera entender, pero son en estas condiciones que el capitalismo mismo va generando, y que se va gestando una nueva ideología. Se va gestando una nueva ideología, como lo digo, de formar nuevos grupos, de formar nuevas corrientes, de formar nuevo pensamiento y de praxis, de acción, sobre todo eso. Bien, damos la palabra a... Mi nombre es Cristian Calderón. Creo que dentro de esta
segunda mitad del siglo XX hay que enfocarnos también en dos procedimientos. Creo que los compañeros han sido claros en algunas características que sí determinan qué es lo que ha pasado y qué es lo que fundamenta también esta etapa de la historia. Pero si bien es cierto, nosotros creo que debemos de entender que en diferentes lugares el tema de la influencia ideológica ha sido uno de los puntales fundamentales en este proceso. O sea, no solo fue la Revolución Cubana, no solo fueron los movimientos que se dieron, sino también tenemos ahí el tema de la Revolución de México, tenemos un sinnúmero de acontecimientos que se fueron dando a la larga y que eso permitió que en muchos de los procesos se diera esta polaridad también, ¿no? El tema del pensamiento tanto de los soviets, de esta generación, y también estas contradicciones que se daban en el mundo. Entonces yo creo que dentro de estos procesos sí hay que analizar el tema en concreto, o sea, qué pasaba también para esa época en el Ecuador. O sea, creo que dentro del Ecuador algo se nombraba, algo se decía, pero también bajo el gobierno plutocrático de la época se mantenían procesos económicos ligados hacia un sector específico. O sea, el capitalismo venía manteniendo algunos procesos de dominación, como bien se lo decía. Entonces, creo que en estos momentos nosotros debemos analizar este punto de partida para el tema de los levantamientos, que pueden ser por una parte ideológicos, pero también otra parte por el tema del cansancio de la gente. Bien, ¿ustedes alguno que quiera aportar sobre cuáles son las características sociopolíticas que destacan en la segunda mitad del siglo XX? Ajá. O sea, ¿y es hasta la actualidad de la primera pregunta? ¿Del siglo, la mitad hasta la actualidad? Sí. A ver, nosotros queremos primero presentarnos, compañeros y compañeras. Buenas tardes, disculpen el atraso, acabamos de salir de una reunión. Y sí, precisamente desde Transformación Universitaria nosotros tenemos una visión interesante acerca de lo que está pasando, sobre todo en este último periodo, y específicamente con respecto a la juventud. A nosotros nos parece que la juventud está viviendo un proceso inicial de reactivación, y es una juventud que precisamente tiene unas características importantes. Primero, nosotros creemos que no sé si ya los compañeros dijeron, pero creemos que hay un agotamiento con respecto a la juventud. Y con respecto a todo lo que viene desarrollándose en torno a ella. Es decir, no están pudiendo tener espacios o escenarios de debate y de reflexión, cada vez son limitados. Hay un síndrome o síntoma de persecución al interior de los colegios, no tienen oportunidades de ingreso a la universidad y tampoco oportunidades laborales, lo que ha hecho que se convierta, nosotros decimos, en una olla de presión que reventó en este último periodo en uno de los eventos históricos más destacados, que es el tema del levantamiento indígena y popular. Nosotros creemos que paralelo a este elemento se da un proceso de alienación cultural de parte del imperialismo estadounidense en concreto. Es un proceso que va de la mano con dos elementos. El primer elemento es un proceso que ha planteado que la perspectiva a resolver los principales problemas de los sectores sociales, de la juventud, los trabajadores y los pueblos, se podía dar, digamos, en el diseño anterior, a través de la defensa o a través de la instauración de los gobiernos progresistas en el continente. Y el segundo elemento es efectivamente deslindarle de la responsabilidad y del rol del estudiante que debería tener en la sociedad. Esos dos elementos sumados han generado una juventud que le demoró mucho en despertarse, pero que actuó como olla de presión en el levantamiento indígena y popular y que tuvimos resultados interesantes. Nosotros, ya para finalizar, decimos, ya no es un proceso inicial de reactivación. A nosotros lo percibimos como un proceso de ascenso social, que nos parece que podríamos desarrollarlo en este nuevo escenario, en esta nueva etapa. Muchas gracias, compañero. Pasamos a la segunda pregunta, que dice: ¿la producción intelectual de Manuel Agustín Aguirre estuvo estrechamente vinculado a su militancia? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Alexis, bueno, Daniel Romero. Bueno, en principio lo que sucede aquí también es que Agustín Aguirre no es que solamente es un activista económico ni también político, sino que es mixto y obviamente también tiene una fragmentación con sus ideales que entran con lo que era el Partido Socialista, que después obviamente sería fragmentado y habrían consecuencias por ahí en el 40 también, que habrían situaciones. Obviamente él también se tiende un poco a la tendencia maoísta en cierta proporción, después de esto iría tendiendo unos cambios y al final tendría una tendencia absoluta con el Partido Socialista Ecuatoriano, que sería el final de él. Realmente sus textos no hablan mucho en contexto directo de qué sería la revolución y también lo que sería marxismo absoluto, pero obviamente se va por la izquierda. Entonces sabemos que esto es una tendencia absoluta dentro de este contexto. Muchas gracias, Arana.
Señor Alexis Pacheco. A ver, bueno, dice, la producción intelectual de Manuel Agustín Aguirre estuvo estrechamente vinculada a su militancia política. Creo que la pregunta es bastante obvia, ¿no? Manuel Agustín Aguirre pertenece pues a este grupo del socialismo, Partido Socialista Ecuatoriano, a las Juventudes Socialistas Ecuatorianas, ¿no? Y desde ahí va a tener su formación política, ideológica, desde la izquierda, obviamente. Sin embargo, creo yo que la producción que Manuel Agustín Aguirre es muy importante y fundamental, ¿no? Algo decía el compañero del tema universitario, el tema de los estudiantes, ¿no? Recordemos que incluso Manuel Agustín Aguirre, siendo pues parte de esta Universidad Central, es quien promueve la segunda reforma universitaria, ¿no? Entonces, una reforma universitaria que va a decir, bueno, abramos las puertas a la universidad, que se democratice el acceso a la universidad, que la universidad esté vinculada a los procesos sociales, que incluso se dice, ¿no?, que se dicte, yo que sé, ciencias sociales en los otros tipos de materias. Y el manifiesto que tiene Manuel Agustín Aguirre cuando hace esta proclama de la segunda reforma universitaria me parece muy, muy fundamental, y sí es importante destacar, más aún cuando ahora la coyuntura nos llama a eso, ¿no?, a reflexionar qué pasa con nuestro sistema de educación superior. Creo yo lo otro importante de Manuel Agustín Aguirre, que está vinculado mucho a su militancia política, es este desprendimiento y la refundación, pues digámoslo así, del Partido Socialista Revolucionario del Ecuador. Incluso si ustedes ven en el propio monumento que tiene Manuel Agustín en la Facultad de Ciencias Económicas, del cual fue su decano, ahí está, pues, ¿no?, Juventud Socialista y Juventud Socialista Revolucionaria del Ecuador, ¿no? Entonces fundan quizás quizás del lado un poco más radical del socialismo, ¿no? El socialismo que no es tanto, estaba ligado, recuerden ustedes, el Partido Socialista muchos años estuvo ligado a los gobiernos de turno, ¿no?, en puestos burocráticos, a cargo de algunos ministerios, como quizás en la actualidad lo siguen haciendo. Pero se desprende una fracción que va con este tema, ¿no?, del socialismo revolucionario, más radical, un poco peleado con esas estructuras caducas que tenía el partido, y va a ser una tendencia que se mantenga casi hasta el 2008 incluso, cuando se unifican nuevamente, ¿no?, las juventudes socialistas del Ecuador con la Juventud Socialista Revolucionaria del Ecuador, y lo mismo los partidos políticos, ¿no? Entonces quizás la producción intelectual de Aguirre sí, es un militante orgánico, digámoslo así, no es un militante que pertenece a su partido, pero que así como perteneció a su partido, fue el primero en resengonear o poner la chispita de hacer esta división para un poco adecentarle, diría yo, al socialismo ecuatoriano. Bien, pasamos la palabra a Cristian. Bueno, yo creo que el tema de la pregunta, como bien decían, es bastante claro. O sea, si vemos lo último que hablamos del tema del contexto, de cómo las ideologías y cómo la idea venía plasmándose en Latinoamérica y al menos en el Ecuador, surgen estos ideólogos en parte y luchadores incluso, ¿no es cierto? Entonces, el crear el tema del Partido Socialista es uno de los puntos en el cual las formas de organización, mejor dicho, de las clases, tanto de la clase obrera, empezaban a ver esos dotes, ¿no? Ya para esta época, cuando se crea el Partido Socialista aquí, ustedes deben conocer que ya en el tema de Europa, en el tema del viejo mundo, ya se encontraban establecidos varios sindicatos, se tenían ya un tipo de organización en el tema estructural. Entonces, acá se vienen a dar estos primeros brotes, estos primeros chispazos, como se dicen, para poder generar. Y la producción intelectual de Manuel Aguirre, creo que es uno de los puntos fundamentales. Recién creo que hace meses atrásito, acaban de sacar toda una colección de los libros de él, volviendo a hacer el tema de un estudio y un análisis para hacer todo este tema de la producción que él tiene. Entonces, yo creo que estrechamente vinculada a su militancia, sí, porque son libros que efectivamente lo que él produce, lo que él quería, es el momento en el que él empezaban a brotar esas ideas de parte de él, y empezaba a difundirlas a través de los diferentes textos que él se generaba y se producía. Lo dicho aquí, el tema de la reforma universitaria era uno de los primeros, uno de los únicos rectores de una de las universidades, tanto públicas como privadas, que hablaba sobre el tema del libre ingreso a las universidades. Es uno de los únicos que defendía, porque si ustedes conocen en la actualidad, e incluso los medios de comunicación andan diciendo que efectivamente no hay ningún rector o ningún docente que esté a favor del tema del libre ingreso. Entonces, yo creo que no es así. Efectivamente, este es uno de los pensadores que permitió el tema de cómo se debería dar el tema de la educación, y el recapitular también cómo se encuentra nuestro sistema educativo en la actualidad. Es en base a poder generar procesos nuevos. Muchas gracias. Damos la palabra a Luis Arteaga. Bueno, sí, el compañero ya lo mencionó. Creo que hay que denotar una cuestión, es que la cercanía que tenía Manuel Agustín a la juventud, a la gente,
Entonces, si comenzamos a entender desde el punto de vista, desde que primero no es que surge como marxista, sino como que surge en la cuestión de ser poeta, ¿sí? De ser trovador, de comenzar a escribir lo que veía en la realidad. Y luego ya más adelante en su vida profesional se ve cómo funda la Facultad de Economía y ya le da una visión al análisis histórico, al análisis económico del país de esos momentos, ¿sí? Con el materialismo. O sea, antes en la Universidad Central no había ninguna facultad que era capaz de analizar los momentos históricos de nuestro país utilizando el materialismo dialéctico como tal. Entonces es un logro bastante centrado, grande. Ahí luego esta cuestión de que ya se nombró lo del Partido Socialista Ecuatoriano y que lo refunda en el PCRE, el Partido Socialista Revolucionario, y ahí creo que en cuanto a su militancia sí me quedó alguna duda alguna vez que le estudiaba, porque recordemos que él estuvo en la ADE, que era la Alianza Democrática, ¿cierto? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la ADE no era como que de izquierda pura, sino ahí se metió todo el mundo, se metió la derecha, los conservadores, y como lo dice Alexis, era un frente muy amplio, luego, ¿cierto? Y luego él se creen ganadores revolucionarios en la Gloriosa, cuando en realidad Manuel Agustín Aguirre sale a publicar un panfleto en donde dice que las condiciones y la base y la superestructura del Ecuador no han cambiado, ¿cierto? Entonces comienza a alejarse de la ADE. Otro tema, la cuestión con Velasco Ibarra, que después de la Gloriosa Ibarra les da la patada a todo el mundo y forma su propia constitución. Entonces Manuel Agustín Aguirre, desde el entendimiento del marxismo, desde la dialéctica, dice que bueno, que las condiciones sí estaban en caliente, sí, que sí había cómo hacer una revolución, pero sin embargo no se transformó nada, porque no había una fuerza directora, no había una cabeza que llevara esa revolución a otro lado. Entonces, y ahí logra generar algunas cuestiones, como a lo largo del tiempo logra decir que la burguesía nacional es incapaz de dirigir una revolución nacional por este pendiente, por este laxo al feudo que tiene toda la vida la burguesía nacional y de ser agroexportadora. Entonces es de los primeros intelectuales ecuatorianos que se pone a discutir este tema, es decir, que la burguesía nacional, se pregunta, ¿puede la burguesía nacional desarrollar un plan revolucionario? Entonces como que ya más adelante va mucho madurando. Y creo que ya la cuestión de la militancia queda un poco rezagada, pero por ahí va más o menos los aportes de él, así. ¿Alguien más? Sí. ¿Tu nombre? Cristian Caiza. Yo creo que es importante recalcar lo que algunas personas han dicho, pero que no hay que dejarlas a un lado. El hecho de que, como decía Tego, Manuel Agustín Aguirre fue el único en ese tiempo de estas personas intelectuales dentro de la izquierda académica, por decir, que se pensó en una universidad para el pueblo. O sea, incluso le decían, y nosotros en algunas revisiones históricas decíamos que es el único que te plantea estas ideas que vienen desde Córdoba, ¿no? El cogobierno, el libre ingreso, la educación pública gratuita de calidad, lo que él planteaba hacía panfletariamente, lo que decía que la universidad tiene que ser para el obrero y para el campesino, o sea, para el pueblo, que tienen que estar aquí la gente que viene del campo, de la ciudad, los trabajadores. Ya en la forma más subjetiva lo que te planteaba Manuel Agustín Aguirre era eso, o sea, que la universidad sea para el pueblo. De ahí en sí creo que también influye mucho lo que pasa en la casona. O sea, ya viéndola aquí a la actualidad, te das cuenta que después de la matanza que pasa en Guayaquil, como que también hay una presión social en todo el Ecuador y a nivel aquí en la central para que se dé ese proceso. O sea, hubo muertos en Guayaquil, derramaron sangre, entonces hay ese peso político para decir, bueno, entonces peleemos realmente por el libre ingreso, el cogobierno y todo lo que se está volviendo a replantear últimamente. Creo que es importante hablar de Manuel Agustín Aguirre. Hay que nombrar al PSRE, al Partido Socialista Revolucionario del Ecuador. ¿Por qué es importante nombrar? Porque si bien hace un rato nombramos al PCE y al PSMLE, al PCRE también hay que nombrarlo dentro de la historia, porque después ustedes saben que en los 80 y los 90 fueron los quienes nutrieron a los Alfaro Vive, pues gran parte del PCRE, o porque la militancia del PCRE se queda un poco desnivelada, es porque van a nutrir a los Alfaro también. Y hay que nombrarlo al Manuel Agustín Aguirre, creo que es necesario. Los aportes tanto intelectuales, académicos, como en su militancia fueron esos, o sea, desde la academia él pudo y aportó en lo que más pudo, ¿no? Bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los aportes de Manuel Agustín Aguirre al pensamiento marxista ecuatoriano? Lo que estaba compartiendo. O sea, creo que eso hay que añadirle la cuestión de que, o sea, el man es de los pocos intelectuales de esa época, si hablamos de los velasquismos, que se planteaba como que en verdad entender desde el marxismo la realidad ecuatoriana. Entonces sería un gran aporte, ¿cierto?
Y ahí otra cosa que es que otro aporte de él en la literatura que escribe es plantearse si funciona el marxismo como ciencia rajatabla aquí en nuestras condiciones, o en realidad hay que reinvertirse en sus términos, porque lo plantea así: hay que reinvertirse el marxismo o replantearse la forma en que se hace la revolución desde su línea política, ¿sí? Entonces creo que más bien esas dos cosas son aportes muy importantes, porque desde la escuela de economía él logra hacer un análisis, como ya lo decía anteriormente, desde la dialéctica, desde el materialismo, es un aporte importante, y luego se plantea las cuestiones de la metodología revolucionaria. Ajá. Allá. Damos la palabra a Alejandro. Bueno, Daniel. creo que es importante recalcar algo, me parece muy chévere de Agustín Aguirre cuando estudiábamos en Historia del Ecuador. Es una persona que plantea el marxismo no solo en base teórica, lo aprendido, sino porque lo pone en práctica. Es alguien que viene del pueblo, es alguien que entiende las necesidades del pueblo y ubica el marxismo como la solución a esa problemática social tenaz que vivió el Ecuador en su época de su juventud. Ya en el 44, durante la Gloriosa, con la formación de la ADE, que fue toda como dijeron ustedes, ¿no?, el Frente Amplio que fue en contra de Carlos Arroyo del Río, se notó principalmente en Aguirre ese sueño, ese anhelo de terminar con la antigua usanza en la cual estaba constituido nuestro Ecuador. Gobiernos corruptos, gobiernos de élite, donde siempre que gobierne tiene que ser alguien que nunca ha conocido la realidad del pueblo. Aguirre fue el que, por desgracia, como diríamos después, ¿no?, fue el que trajo a Velasco a gobernar el país. Y en el 45 traicionado por la constitución que hizo Velasco, pero eso no detuvo su avance como político. El aporte más importante que yo puedo resaltar de Agustín Aguirre al marxismo es darle rostro humano en este país, es hacer entender de que el pueblo puede tomar esta alternativa para salir adelante. No solo la visión soviética o la visión china de cómo se debe hacer el marxismo, sino algo propio, algo ecuatoriano, algo nuestro. Pasamos a Alejandro Romero. Sí, hay una cosa que hay que distinguir también con Manuel Agustín Aguirre, que es una cuestión que él, dejando de lado también la situación estructural del marxismo y toda esta problemática, dentro de la mitad del siglo XX existe una cuestión que tanto Agustín Aguirre, Agustín Cueva y también Echeverría hacen una situación del marxismo diferente en el Ecuador y le dan forma al marxismo, dándole filosofía y no solo un idealismo básico, lo que no se hacía antes en el Ecuador, ni siquiera con toda la formación de los partidos socialistas y comunistas que existían, sino que ellos empiezan a dar una base estructural y también netamente ya teórica de lo que se debería hablar y también practicar dentro del Ecuador, porque son los únicos que podían haber compartido una relación de lo que es el marxismo dentro del Ecuador. Por supuesto, habría que también entender que Aguirre también hizo una división entre lo que sería el marxismo oriental y el occidental, haciéndole una praxis previa a lo que nosotros somos como occidente, porque no somos nada oriente. Y es más, tendríamos más referencias occidentales. Claro que la división y la fragmentación del Ecuador con las corrientes socialistas habría ya una amplia perspectiva, pero con Aguirre ya se empieza a ver claramente cómo él mismo empieza a estructurar y la división clara que debería haber entre Occidente y Oriente de lo que es el marxismo. ¿Qué pregunta estamos? La 3. La 3. Ah, sí. Los aportes. A lo que ya contaban los compañeros, ¿no? Quizás aportes intelectuales de Manuel Agustín Aguirre importantes, ¿no? El primero, creo yo, este tema de la segunda reforma universitaria y el tema de tratar de insertar esto del marxismo, de las ciencias sociales a través de la pedagogía, en este caso a través de esta segunda reforma en toda la universidad. El otro aporte, y quizás teórico fundamental, es que igual a ser un teórico, digámoslo así, él tiene algunos textos importantes, ¿no? Entonces, socialismo científico, el tema que ya decía Luis, ¿no?, del socialismo y el comunismo en el Ecuador, y también rememora algunas fechas, ¿no?, como buen socialista, el 15 de noviembre de 1922, por ejemplo, ¿no?, hace una recapitulación de algunos hechos. Entonces, quizás esos sean los aportes intelectuales de Manuel Agustín Aguirre, ¿no?, en fortalecer el pensamiento marxista, quizás del socialismo y el marxismo, como que los socialistas y los comunistas un poco peleados eran en ese sentido, pero sin embargo pertenecían a la misma rama, ¿no?, al análisis científico de la sociedad a través del socialismo. Entonces creería yo que esos son los dos
aportes fundamentales que tiene Aguirre para en el tema político-ideológico. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente pregunta. 4. La producción intelectual de Agustín Cueva estuvo estrechamente vinculada a su militancia política. O sea, de Agustín Cueva creo que es interesante y creo que nadie lo nombra. Siempre estamos nombrándole al Manuel Agustín ¿qué sería? Por haber hecho lo que hizo. O sea, por el hecho de plantearte la segunda reforma, por todos los aportes que ahorita dijeron los compañeros. Pero el Agustín Cueva creo que se piensa ya en sí o concreta lo que el Manuel estaba pensando, lo que Manuel Agustín Aguirre estaba pensando. O sea, entra a estudiar ya determinadamente ya los procesos sociales latinoamericanos respecto al capitalismo, cómo influye el capitalismo en Latinoamérica y cómo podemos desde nuestra visión latinoamericana, poco retomando lo de Mariátegui, cómo plantearla hacia nuestra forma latinoamericana. Entonces lo que él te hace es como que estudiar estos roles sociales que tenemos nosotros como personas, nuestras clases sociales que tenemos, cómo ha influido el capitalismo, no solamente desde una forma o con las categorías marxistas que muchos hemos leído, estudiado, etcétera, sino lo hace de una forma más subjetiva. Por eso creo que el aporte de Agustín Cueva influye bastante dentro de la academia ecuatoriana. Primero porque, o sea, el plantear a lo académico, decir que tenemos que tener una escuela de sociología, Agustín Cueva es quien crea la escuela de sociología, y forma, ¿no? Comienza a formar personas en las que sabemos que va el estudio más allá, ¿no? Imagínense en ese tiempo, si ahorita que nosotros estamos en la Facultad de Filosofía o estamos cercanos a alguna militancia política, nos cuesta trabajo que la gente se vincule políticamente, en ese tiempo creo que Manuel Agustín Aguirre era como un adelantado, ¿no? Y para mí creo que, ¿no? Era como que loco que se planteaba esta idea de pensarnos el marxismo, no sé, sería al modo, ¿no? Pero relacionado a lo que se planteaba el Mariátegui, ¿no? O sea, ni calco ni copia, sino construcción histórica, pero desde el ecuatoriano, así, al modo ecuatoriano, así. Algo así. Bien, ¿alguien más que quiera contar? Creo que algo hay que destacar de Cueva, y quizás como dicen muchos compañeros, ¿no? Quizás a muchos no le citan a Cueva, a otros le citan demasiado. Primero sí, considerar que es el padre como que de la sociología, ¿no? Fundador de la Escuela de la Sociología de la Universidad Central, y creo que el aporte que él tiene, desconozco, yo ahí sí desconozco la verdad si él militaba en algún partido político o era afín en algún partido político. Sin embargo, él desde empieza a analizar el marxismo un poco desde la sociología, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo del capitalismo en América Latina, el desarrollo del capitalismo en el Ecuador, ¿no? Y hay un texto importante que quizás es un texto de formación política, lo diría yo, bastante básico, hace unos años atrás lo leí, era de teoría marxista, ¿no? Entonces, un poco, quizás este texto de formación como que recopila esa crítica al marxismo, sí, pero también como es considerado un texto de formación, incluso para algunos partidos políticos, ¿no? Entonces, quizás ese es el mayor aporte, ¿no? del Agustín Cueva, ¿no? Analizar desde la sociología, ¿no? Desde esa lucha quizás entre la sociedad y el desarrollo de las sociedades, y sobre todo verlo desde acá, desde este lado ecuatoriano, latinoamericano, ¿no? Como decía el compañero ya Mariátegui lo planteaba, ¿no? Ni calco ni copia, sino creación heroica. Creo que una de las creaciones heroicas es la que tiene Agustín Cueva. Muy bien, damos la palabra a Maite Enríquez. Montes. Bueno, sí, ¿no? Creo que en definitiva muchos de los compañeros ya se han referido a cuáles han sido los aportes de Agustín Cueva, y creo que en definitiva él ha hecho bastantes aportes, ¿no? Al entender cómo se desarrolla la sociedad en medio, digamos, principalmente hablando, ¿no? Del Ecuador. Entendiendo que durante esa etapa también el Ecuador era una sociedad bastante atrasada, que todavía tenía rasgos feudales, ¿no? Y que él obviamente hizo una